conozcan medidas frente a desastres y emergencias. La sesión anterior ya habíamos visto lo relacionado a qué es una emergencia, qué es desastre. Entonces, ahora algunas medidas que se podrían tomar frente a una emergencia o a un desastre, ¿no? En primer término, podríamos hablar de la prevención de desastres naturales, que significa reducir la vulnerabilidad de la sociedad a los desastres y prevenir las causas debido a la actividad humana, o prevención a corto plazo, alerta rápida, según el protocolo especificado en el sitio web de las Naciones Unidas. ¿Ya? Entonces, para esto hay que tener en cuenta la gestión del riesgo de desastres. ¿Qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el conjunto de conocimientos, medidas, acciones y procedimientos que, conjuntamente con el uso racional de recursos humanos y materiales, se orientan hacia la planificación de programas y actividades para evitar o reducir los efectos de los desastres. La gestión de desastres, sinónimo de la prevención y atención de desastres, proporciona además todos los pasos necesarios que permitan a la población afectada recuperar su nivel de funcionamiento después de un impacto. Muy bien, acá en el Perú hemos vivido varios, digamos, fenómenos naturales que han afectado tremendamente a la población, y muchas veces las autoridades tratan de anticiparse, ¿verdad? Por ejemplo, en la zona norte lo que hacen muchas veces es limpiar los ríos, las quebradas, a fin de que evitar, ¿no?, daños mayores a la población, pero a veces aún así eso no es suficiente. Entonces, hay que prevenir, ¿verdad? Si se sabe la ocurrencia de un fenómeno cada cierto tiempo, hay que tratar de prevenir para que la población esté preparada. Entonces, una planificación estratégica de la prevención y atención de desastres tiene dos objetivos generales: minimizar los desastres, recuperar las condiciones de normalidad o condiciones predesastre mediante el planeamiento, organización, dirección y control de las actividades y acciones. Las fases son la prevención, es decir, antes hay que estimar la estimación del riesgo y la reducción del riesgo. La respuesta se da ante las emergencias. Esto va a incluir la atención propiamente dicha, la evaluación de daños y la rehabilitación. Y luego tenemos la reconstrucción, que es después. Es decir, por ejemplo, en el Perú, retomando el ejemplo del fenómeno del Niño, hay una etapa de prevención cuando las autoridades toman cartas en el asunto y tratan de limpiar los ríos, quebradas, etcétera, zonas que son propensas. Luego, durante también, que es la atención propiamente dicha cuando se da el fenómeno, ¿no? Y acá se evalúan los daños y luego se rehabilita, y viene una etapa de reconstrucción. Cuando ya ha pasado, en este caso, el tema del fenómeno del Niño, cuando pasó, hubo una etapa de reconstrucción, es decir, se reconstruyen carreteras, la infraestructura que se haya dañado. Viene la etapa de reconstruir lo que se ha dañado, y se hace, bueno, en función a la evaluación de daños. Hay zonas que son vulnerables a la ocurrencia de fenómenos, y la vulnerabilidad es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada. Es la facilidad como un elemento, es decir, infraestructura, vivienda, actividades productivas,
grado de organización, sistemas de alertas y desarrollo político institucional, entre otros, ¿no? Entonces, todo esto hay que evaluar el grado de facilidad que puedan sufrir todos estos elementos que hemos mencionado, que puedan sufrir daños y además puedan sufrir daños humanos, ¿no? Además de los materiales. Y esto se va a expresar en términos de probabilidad o porcentajes. Entonces, la vulnerabilidad es una condición previa que se manifiesta durante el desastre, y esto se presenta cuando muchas veces no se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de prevención y mitigación, ¿ya? Y luego el riesgo es demasiado alto. Por otro lado, la vulnerabilidad debe promover la identificación y caracterización de los elementos que se encuentran expuestos en una determinada área geográfica a los efectos desfavorables de un peligro adverso. Entonces, acá en el Perú se identifican muchas zonas que son vulnerables, ¿verdad? Hay zonas como en el caso de la zona norte, donde se identifica ya y en función a la zona, ¿no? A la zona geográfica, y por otro lado, se identifica cuál es la zona que está expuesta, ¿no? Y cuál es la zona más vulnerable, y ahí es donde las autoridades tienen que tratar de minimizar los riesgos ante un peligro adverso. Hay que mencionar que la vulnerabilidad es el reflejo del estado individual y colectivo de muchos elementos, ¿no? O de tipo de orden ambiental y ecológico, físico, económico, social, científico, tecnológico, entre otros. Y estos son dinámicos, es decir, que cambian continuamente con el tiempo según el nivel de preparación. Los tipos son ambiental y ecológica, física, económica, social, educativa, cultural e ideológica, política e institucional, científica y tecnológica. Bien, es decir que todas las poblaciones tienen que estar preparadas para mitigar una emergencia o un desastre, y saber cuáles son las zonas que son más vulnerables para poder prever la ocurrencia de un fenómeno.